Muy buenas noches, jóvenes. Estamos hoy día iniciando la unidad 3 del tema de clasificación de suelos. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con este temita para posteriormente entrar a lo que es la granulometría y lo que es análisis de límites de Artenberg. Bien, y finalizar con clasificación de suelos. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto hasta el punto 7.1 y 7.2 donde hablamos de las relaciones volumétricas y gravimétricas, las ecuaciones fundamentales, el análisis de los suelos saturados y parcialmente saturados. Hoy día vamos a ver clasificación de suelos. Muy bien, comencemos. La clasificación de suelos parte por los ensayos, ¿no? Los ensayos necesarios que yo necesito para realizar este método es la humedad natural, ¿no? Que puede ser determinada como el contenido de humedad del suelo, ¿no? ¿Por qué método puedo determinar la humedad del suelo? Por el método del horno, por el método del microondas y por el método del speed, ¿no? Entonces, la otra ecuación que se puede usar más rápida es el peso de la tara más el peso húmedo menos el peso de la tara más el peso seco dividido entre el peso de la tara más el peso seco menos el peso de la tara. ¿Qué quiere decir eso? El peso del agua de la muestra de suelo original menos el peso del suelo seco por el 100%. Si no lo entienden, lo vamos a entender más adelante en otros ejercicios. Bien, entonces para la clasificación de suelo, yo necesito necesariamente realizar la granulometría. ¿Qué es la granulometría? Es la distribución de los tamaños de las partículas de un suelo y puede ser representada por una curva granulométrica. La determinación del rango del tamaño de las partículas se realiza por el análisis mecánico, expresado como un porcentaje de peso o masa total seco. Quiere decir eso, que la granulometría es un análisis de los granos del suelo, pero voy a desarrollar más eso en el próximo video. Bien, entonces, la clasificación de suelos, según los ensayos de laboratorio, vamos a realizar la parte de granulometría, que es un ensayo también. La granulometría se basa en la norma ACPMC 136 y la ASTO T27. ¿Mm? Bueno, estas normas que yo saqué son algunos tipos, pero en el otro video voy a cambiar, vamos a usar las más usadas aquí en Bolivia, ¿ok? Esto es más general, digamos, ¿no? La C136 y la ASO-T27. Entonces, ¿en qué consiste este ensayo? Sacudir la muestra de un suelo a través de un conjunto de mallas que tienen una abertura progresiva de más pequeñas a más grandes, ¿no? Si la vemos de abajo, de más pequeña a más grande o de más grande a más pequeña. Bien, entonces, primero hay que secar el suelo. Luego todos esos grumos hay que disgregarlo con mortero y pilón. Posteriormente introducir eso a las mallas, sacudirlas un rato y luego pesar el material retenido en cada tamiz. Entonces, existen formas mecánicas de hacer este ensayo, como es el tamizador mecánico. Consiste en colocar todo el material dentro de esos tamices, apretar un botón y que eso empiece a batir automáticamente, como una lavadora. Agita, agita y bate mucho. Pasado el tiempo podemos retirar el material. En la clasificación de suelo también podemos ver de que se puede hacer una granulometría por hidrometría. ¿Qué quiere decir por hidrometría? Yo voy a hacer un análisis del suelo de las partículas más pequeñas del tamiz 0,075 para abajo, ¿no? 0,070, 0,06 y así. Todas esos diámetros de las mallas, que lo voy a especificar en el otro video, se puede hacer un análisis por medio de la hidrometría. El método de la hidrometría se basa en el principio de la sedimentación de los granos de suelo en el agua. Cuando un espécimen de suelo se dispersa en el agua, las partículas se asientan a diferentes velocidades, dependiendo de sus formas, tamaños y peso, ¿no? Entonces, yo puedo determinar el diámetro de esas partículas viendo cuánto se van asentando según su peso y según un cronómetro. Se puede realizar ese ensayo por su simplicidad. Se supone que todas las partículas del suelo son esferas y la velocidad de las partículas se expresa por la ley de Stokes, que tengo que manejarla al dedo. Según la cual la velocidad de sedimentación de las partículas es en función a su tamaño, ¿no? Entonces, este ensayo se usa un bulbo de hidrómetro, que es su centro de gravedad, se echa el material, las partículas del suelo disueltas en agua, ¿no?
y se mide la longitud de aquí hasta acá y se ve también el tiempo en que se va a ir asentando las partículas. Es un poco complicadito este método, ¿no? O sea, es simple, pero es complicado estar ahí velando, ver cuánto se asientan las partículas. Casi no se utiliza ya mucho higrometría. Son raros las personas. Es un método anticuado, ¿no? Y se pueden graficar curvas así, ¿no? Entonces, este, para determinar la granulometría, ¿ya? Yo necesito también determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, CU y CC, ¿bien? Se puede determinar por esas ecuaciones, ¿no? Y para determinar eso necesito ver el diámetro que corresponde al material más fino, el diámetro 60, 30 y 10, que ya vamos a ver más adelante. Algunas personas también calculan lo que es la gravedad específica ponderada, pueden realizarlo por esta ecuación, ¿bien? Para ver los estados o las fases en las que se expresa un suelo, al irse secando, partiendo de una suspensión, existen lo que son las fronteras. Y esas fronteras también se llaman límites. Los límites me indican cómo va a cambiar el volumen de un cuerpo respecto a la humedad que vaya a recibir, ¿no? Entonces, el límite líquido es un límite entre un cuerpo sólido, una masa del suelo sólida, que yo le puedo ir agregando agua, 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 va a tener la misma consistencia, el mismo volumen. Paso el límite y ya este cuerpo cambia de estado, se vuelve un suelo semisólido y cambia su volumen, ¿no? Entonces, este suelo puede absorber cierta cantidad de agua, llega hasta el límite plástico, ese es su tope. Pasa el límite plástico, ya entra un nuevo estado que se llama plasticidad o plástico, ¿no? Que ya aumenta más su volumen y su forma también. Puede almacenar cierta cantidad de agua. Le sigo agregando más agua, más agua, más agua y va a llegar hasta el límite líquido. Pasa el límite líquido, se convierte en un material totalmente fluido. ¿Bien? Entonces, estos conceptos los estamos viendo a grandes vistas para avanzar más adelante respectivos ensayos, ¿no? Entonces, el límite líquido se determina por el método de 3 puntos, ¿no? Puede ser también el método de 2 puntos o de 1 punto, ¿bien? Que eso lo voy a hablar más adelante. Para hacer este ensayo yo necesito el aparato o la cuchara de Casagrande, que es este aparato que ustedes ven aquí, representado en figuras 2D, ¿no? Es una cuchara de bronce que está apoyada sobre una base de madera que tiene una palanca o una manija que yo voy levantando y esa cuchara se va a ir levantando para arriba y asentándose al suelo, provocando que el bronce choque contra la madera, ¿no? Entonces, primero yo tengo que colocar el material y envasarlo como ustedes ven, la pasta de suelo húmeda, a cualquier humedad, humedad N, y luego pasar la cuchara y envasarlo. Realizar el número de golpes hasta que ésta se cierre, como pueden ver ahí se tope, a por lo menos 12 milímetros, y luego mido la humedad que tiene esa muestra de suelo por un método de ensayo que puede ser microondas, speedy, pero yo recomiendo el horno eléctrico. Posteriormente determino el límite plástico, ¿no? Que es el contenido de agua que existe en la muestra. ¿Cómo determino ese límite? Empiezo a enrollar cilindros y hacerlos con la mano y por hacer fricción, estos se van a calentar, calentar hasta que llegue al punto de ruptura. Cuando llego al punto de ruptura, agarro esa muestra de suelo, la coloco en una bandejita, la meto al horno y determino su humedad. Eso lo vamos a ver igual en el ensayo del límite de Attenberg. Y por último, el límite de contracción se puede determinar por esta fórmula que también lo voy a enseñar en el siguiente video. Bien, entonces, los índices que yo determino es el índice de plasticidad, el índice de contracción y en algunos casos el índice de fluidez, no siempre, ¿no? ¿Para qué determino esos índices? Yo determino esos índices principalmente para poder ver las características que tiene la muestra de suelo. Bueno, con esas características poder clasificarlo. Entonces, existen tipos de clasificación. Existe la clasificación del suelo por SUX, la clasificación del método ASHE. Estos dos métodos los vamos a ver más adelante. Una vez terminemos en los ensayos de granulometría de suelo, límites de Attenberg. ¿Ok? Espero que haya sido de su agrado. Con esto finalizo la introducción del tema número 3 y de aquí en adelante vamos a ver los ensayos de límites, ¿ya? Los ensayos de granulometría y los sistemas de clasificación. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y espero verlos en el próximo video. Suscríbanse.